En esta mañana, al venir a la presencia del Señor, les quisiera recordar que en la semana pasada les platiqué que posiblemente íbamos a tener una segunda parte de lo que estuvimos predicando el domingo pasado. Y en la semana pasada nos basamos en el libro de San Lucas, en el capítulo 4, y también estuvimos leyendo en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, y leímos el verso número 1 en la semana pasada. Y en esta semana, basados especialmente y mirando la situación, los problemas y las dificultades en que estamos viviendo, vamos a seguir basándonos en ese pasaje, porque Jesús llega y es un personaje nuevo. Cuando Jesús llega, su mensaje es diferente. El mensaje ya escrito, Él no estaba completamente rechazando todo lo que antes estaba, pero estaba condensando la vida, enseñando un nuevo sistema y una nueva forma de vida. Era lo que Jesús estaba enseñando. El hombre estaba lleno de leyes que no podía llenar, que no podía cumplir, y Jesús le está enseñando un nuevo sistema. Y en esta mañana yo quisiera leer el verso que leímos la semana pasada en Isaías, y luego, para completar el pensamiento de hoy, vamos a ver el verso, los versos 14 y 16 del Salmo 139, que era uno de los cantos ascendentes. El pueblo de Israel había estado en el cautiverio y dice que no tenían voluntad para cantar, porque su alegría había terminado por estar en la esclavitud. Y esto es uno de los cantos cuando ellos regresan a su tierra y tienen otra vez ganas de vivir y deseos de cantar. Y Isaías 61, repetimos otra vez los versos 1 y 2, y leemos también Salmo 139 y los versos 14 al 16. Isaías dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a los heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Y dijimos que ahí Él se detuvo y nunca usó las palabras del día de la venganza de nuestro Dios. Él conocía el corazón de ellos, que eran gentes que tenían odios y rencores. Y a Jesús no le interesaba traer en mente que ellos pensaran en ese día en la venganza que tenían, o rencores y odios que tenían en el corazón. Jesús no quería hablar de eso. Y luego, en el Salmo 139,
Y los versos 14 y al 16 dice: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Oremos. Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia para que tú nos guíes, para que tú nos ayudes en esta mañana a entender lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Bendice nuestro entendimiento y que nosotros podamos sacar algo productivo para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En esta mañana dicen por ahí en inglés: I want to pick your brain. Le quiero picar en el cerebro un poquito. A lo mejor algunos se sentirán bien, a lo mejor otros no. Posiblemente algunos sus sentimientos serán tocados, algunos a lo mejor llorarán. Pero no está en mi deseo hacerlo sentir bien, contento o quizás otro tipo de sentimiento. Mi deseo es que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas. Esa es mi meta y esa la será siempre. Y hay tres cosas que yo quisiera hablar en esta mañana basados en este pasaje. Tres eventos en la vida del ser humano. Tres eventos en su vida. Tres momentos, tres espacios de tiempo por los cuales nosotros todos pasamos. Y yo no quiero que usted esté pensando en alguien más. En esta mañana yo hablo con usted. Me refiero a su vida, a sus momentos, al momento de todos nosotros. Tres eventos en la vida del creyente. Hoy vamos a analizar tres momentos. De eso precisamente queremos hablar. Tres eventos de su vida, de mi vida, de nuestras vidas. Y lo primero que nosotros vemos y que extraemos de la misma palabra de Dios es que el salmista dice que nosotros somos, lo primero, una preexistencia maravillosa. ¿Ok? Lo primero, usted y yo éramos una preexistencia antes de existir. Ya existíamos en la mente de Dios. Y luego vinimos a existir en el cuerpo de un ser que Dios escogió para que usted y yo llegáramos a este lugar. Y en esa creación hecha por Dios, arquitecturada por Dios, entretejida, puesta, poco a poco, usted y yo
éramos un ser maravilloso, extraordinario, increíble, asombroso, que al pensar en nosotros mismos podríamos quedarnos, como dicen por ahí, anonadados, con la boca abierta. Dice el salmista: te alabo porque soy una creación admirable, decía él. Un ser extraordinario, como dije antes. Si pensamos solamente en un poquito de nosotros, en el cerebro, por ejemplo, dice que el cerebro tiene como 100 billones de computadoras. El cerebro es equivalente a como 100 billones de computadoras juntas trabajando armoniosamente. Hermanos, cuando hablamos de 100 billones de computadoras, es una habitación. En esta iglesia no caben 100 billones de computadoras. Eso puso Dios en usted. ¿Había pensado en qué cosa tan grande, tan maravillosa fue lo que Dios hizo cuando hizo al hombre? Admirable, precioso, bellísimo. Y sigue diciendo: oiga, tus obras son maravillosas. Pero estaba hablando de sí mismo. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Mis huesos, nada de lo que yo soy era desconocido para ti. El Señor conocía cada pedacito, cada molécula. Y hablando de esa grandeza, también es conocido que hay más de 200 billones de neuronas conectadas en el cerebro solamente. Más de 200 billones de neuronas conectadas por más de 15, y óigame, por más de 15 trillones. For more than 15 trillions de sinapsis. Sinapsis son una materia de conexión entre neuronas para en esa conexión mandar información, y así entre esos millones y billones y trillones. ¿No es maravilloso, hermanos? Amén. Casi no hay expresión para describir lo grandioso, lo hermoso, lo precioso que Dios hizo cuando estaba haciéndolo a usted. Algo extraordinario. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. No hemos sido ignorados. Dios sabe todo lo que hay dentro de usted. Y eso es hablando de un poquito del cerebro solamente y de algunas partes solamente. Y estamos hablando de billones, billones y trillones
aquí adentro de este pedazo. Porque cuando Dios nos hizo, Dios hizo algo extraordinario y maravilloso. Lo primero, nosotros somos o éramos, póngale atención, una maravilla, un tesoro, una construcción admirable, hechas por las manos benditas, santas y poderosas del Dios omnipotente. Una maravilla, una sorpresa de la ciencia y de la humanidad. Y lo segundo es el problema de la existencia real. Acuérdese, hablamos de la preexistencia. Cuando Dios nos hizo allá adentro. Ahora llega el problema de la existencia. Que aparecimos y vinimos al mundo. Y parece que ya sabíamos, porque no hay un trauma más grande que nacer. Por eso ustedes son raros algunos, porque lo primero que vivieron en la vida fue un trauma. Eso no me extraño de que algunos anden traumatizados. Lo primero que hace un niño cuando nace es que llora. ¿No es cierto? Y parece que dice, pónganme otra vez donde estaba. El problema de la existencia. Y en ese problema de la existencia, perdimos toda esa hermosura, hermano, la mayoría de ellos. Allí perdimos la inocencia. Aunque todo continuó ahí dentro de nosotros y lo traemos. Todos los materiales están con nosotros. Cuando llega la existencia, es afectado de tal manera. A veces, yo conecto lo que estaban pensando con una canción, con una lírica que escribieron muy sabiamente un poeta pensando en la vida, y escribió una canción llamada El Camino de la Vida. Y el poeta dijo, más o menos, fragmento y no completo de la canción, pensando en lo que ocurre, y luego vamos a ver cómo San Pablo lo pone también. Pero dice, fragmento de la canción, deprisa como el viento va pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela
tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son esencia permanente de la vida. Y luego, ya entrando, cuando crecen y ya buscan compañeros los hijos, dice, y luego cuando somos dos, luchamos por un ideal, formando un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino, un hombre, una mujer, unido por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después, ¿cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada? Para que cuando crezcan, lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como un manantial los sueños de su corazón. Sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión y descubren que el dolor y la alegría son esencia permanentes de la vida. Primero los padres se dan cuenta, después los hijos, cuando se convierten en padres, se dan cuenta de lo mismo. Y luego dice, más luego, cuando ellos se van, es la expresión de los padres. Algunos sin decir adiós. El frío de la soledad golpea nuestro corazón. Cuando se van algunos que ni adiós dicen. ¿Has visto ustedes la hermosura, la sonrisa, la ternura de los bebitos? ¿Cómo se ríen lleno? Ahorita yo los abrazo y ellos me abrazan. Hay dos que me levantan los brazos y se meten y no se quieren salir de ahí. Y desprecian todo por estar ahí. Pero un día se van hasta sin decir adiós. What do you think? Es el cambio que ocurre cuando son afectados por la realidad de esta vida. Usted se convierte en un ídolo cuando ellos están fresquecitos. Y de repente hay cosas que hasta los hacen enemigos. ¿No es eso el problema de la existencia? Y que a veces llegan momentos que ni los hijos pueden estar con los padres. Se olvidan de aquel ángel que le cuidaba, que lo abrazaba, que perdía el sueño por el cuidado de su existencia. Y se van y ni dicen adiós. ¿Cuántos hijos en esta mañana llaman a sus padres todos los días? I told you I'm going to pick your brain. ¿Cuántos padres, cuántos hijos aquí recuerdan que sus padres no dormían, especialmente la madre?
El padre duerme como un pedazo de madera. Pero la madre, y llegan eventos en el tiempo cuando el hombre pierde esa conexión familiar muchas veces, y eventos en la vida los convierten de aquel ser maravilloso, precioso, lindo. Y mírele otra vez la sonrisa a sus niños. Y cómo se ríe con usted. Y cómo goza en su regazo. ¿Tiene usted el mismo placer con su mamá o su papá? ¿O con su ser más cercano, familiarmente hablando? Y yo sé que en esta mañana no importa donde se predica, donde yo predicara esta verdad, a alguien tiene que caerle, porque aquí todos somos hijos. Amén. ¿Sabe qué es el problema? El problema es la desconexión con el ser que nos hizo. Usted toma dos. Yo quería tener tiempo para hacerle un circuito, conectarlo y que no funcionara, y luego conectarlo a un bombillo y que prendiera. Y por eso nosotros muchas veces no funcionamos como debemos funcionar bien, porque no estamos conectados lo suficiente, y la vida de nosotros a veces parece un cortocircuito. Desconectado o mal conectado con el recurso de la vida, con el poder que nos hace iluminar y volver a ser ese ser maravilloso. Solamente el poder y la gloria de Dios es lo que nos puede reconectar y volvernos a ser parecido a la maravilla divina que hizo Dios en nuestra preexistencia. Solo Dios puede hacerlo. El problema de la existencia, San Pablo lo mira de esta manera. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Antes cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado. El problema de perder esa hermosura, esa gloria, esa belleza, los elementos siguen aquí adentro. Lo que se ha perdido es la belleza y el funcionamiento apropiado. ¿Me entienden, hermanos? I hope que yo no estoy hablando filosóficamente. Creo que estoy hablando sencillamente. You know? El problema ha sido desobedecer a la verdad de Dios. Nos ha convertido en seres infuncionales o disfuncionales, como usted lo mencione mejor. Por eso está en el problema. Los niños comienzan a existir, y si no están bien conectados a Dios, si no, escuché ayer o antes, I don't know, a mí se me van los días, no se preocupe usted.
Lo importante es que eso, la idea la tengo. Un infante hablando groserías. Y la mamá viene y dice, solamente cuando se junta con la maestra habla groserías. Como quien dice, el recurso a la grosería es la maestra. Pero investigan y se dan cuenta con los otros niños de la señora esta, que las maldiciones vienen de ella. Nadie quiere tener responsabilidad de los hechos. Pero cuando se está en la iglesia, no se habla groserías. Lo ideal, ¿no? Cuando estamos en la iglesia, debemos conectarnos con las cosas divinas, maravillosas, gloriosas, que dice que no salga palabra corrompida de vuestros labios y que nuestra amabilidad y nuestra forma de ser sea conocida delante de todos los hombres. Esa es la idea de Dios. Pero si no tenemos esa conexión con Dios, los elementos están, pero se vuelven en lo más grotesco. Esos niños preciosos, esos niños lindos, esos niños amorosos, esos niños inocentes, se va. Esa inocencia se pierde. La conexión con el recurso de la belleza del alma. Y uno de los, quizás, eventos tristes que andaba mirando, ¿cuántos de ustedes saben quién era José Enrique Menéndez? ¿Ninguno? Ok. Si alguno levantó la mano, me enfoca aquí. José Enrique Menéndez nace en 1944. En La Habana, Cuba. Y viene a Estados Unidos. Su papá era un jugador de fútbol y era dueño de una empresa de contabilidad. Vino a Estados Unidos José Enrique Menéndez cuando era un adolescente. Pero comenzó a trabajar. Y José Enrique Menéndez se convirtió en un hombre muy próspero. Y con su esposa creó una familia. Si usted ve la foto de los cuatro, precioso. Pero llegó el problema de la vida. José Enrique Menéndez se hizo millonario. Su fortuna llegó a ser 14 millones de dólares. 14 millones y medio de dólares, sin contar algunas propiedades. Y terminó viviendo en Beverly Hills. Es la comunidad más millonaria que existe en los Estados Unidos. Beverly Hills, en California. Y tenían, ¿qué tenían? Les sobraba todo. Les sobraba todo. Y un día, la ambición, ya cuando sus hijos tenían algunos, por ahí en los 20 años, la ambición se mete en el corazón de Kyle y de Eric Menéndez. Fueron y compraron 2 escopetas de alto calibre y llegaron. Dice que los sesos de sus padres quedaron en las paredes. Dijeron
nos meten en la cárcel por un tiempecito y salimos a disfrutar los millones. Pero antes nadie se va a dar cuenta. Antes de cometer el crimen fueron y compraron tickets para el cine, para que cuando resultara el crimen, los tickets van a demostrar que ellos estaban en el cine. Vinieron, se fueron al cine después del crimen, regresaron, se pusieron ropa nueva. El crimen fue en la mañana y en la tarde llaman que han llegado a su casa, llorando llegan y llaman a la policía. Alguien asesinó a nuestros padres. El problema de estar desconectados con Dios. No hay sentimiento hacia los padres. No hay respeto a la vida. El egoísmo, el deseo. Al principio ni lo culparon y comenzaron a buscar el culpable. Ellos no estaban en la lista. Pero a los actos funerales, Eric compró un reloj de $15,000, un Rolex, y ropa carísima. Y en la semana siguiente compró un Porsche de más de $60,000. Comenzaron a gastar dinero y entonces se convirtieron en la observación. Finalmente fueron hallados culpables y fueron condenados a prisión de por vida. Pero quisieron esconder el crimen, mantenerlo en la oscuridad, para burlarse de sus propios padres, para burlarse de las autoridades. Se les olvidó que Dios dijo: antes que fuese formado, tú conocías cada una de las partes que componen esta existencia. Dios nos está mirando y conoce nuestra actitud, conoce qué sentimientos tenemos, conoce cuál es la actividad de su cerebro, por complicado que sea. He did it. He knows. El problema de la existencia: vivir como nos gusta. Somos como la electricidad. Tenemos un lado negativo y un lado positivo. Si usted junta el lado positivo y el lado negativo, hay un desastre. ¿Ha estado usted a veces tratando con electricidad y ¡paz! La chispa? ¿Algo le ha ocurrido eso? La batería de los carros, ¿no? ¡Paz! El chispazo. ¿Sabe por qué ocurre el chispazo? Porque no hay un control entre lo positivo y lo negativo. Usted sabe, cuando se prende esa luz, ahí viene un cable negativo y uno positivo. ¿Usted sabe por qué no se hace un chispazo que se quema todo? Porque hay un bombillo de por medio que se convierte en la resistencia para que el negativo no se le pase al positivo y no se junten.
déjeme decirle, como el foco o el bombillo o la bomba, I don't know, como usted le diga, si no está en el medio controlando, hay un desastre. Si Dios no es el centro controlador de su vida, usted se va a convertir en un desastre. Y si hay mucho desastre en su vida, es porque Dios no está controlándolo completamente. Y el foco está a media vida y se está muriendo. Dios debe ser lo que controla nuestras vidas. Y Jesús vino y en este sermón Él está mirando esas dos cosas. Que Dios hizo una maravilla cuando lo hizo usted. Pero está mirando que hay un problema en su vida, y su problema, dice San Pablo, es la desobediencia al propósito divino del Señor. Si usted no funciona bien en su casa, si usted no funciona bien en el trabajo, si usted no funciona bien en todo lo que hace, en el matrimonio, si usted no funciona bien con los hijos, si usted no funciona bien con su cuerpo, si usted no funciona bien como un ser maravilloso hecho por la mano de Dios, es porque usted está desobedeciendo la voluntad sagrada, maravillosa de Dios, que lo puso aquí para que usted sea la luz del mundo. Es la única razón. La única razón. Pero Jesús no se quedó ahí. Aunque fuimos hechos maravillosos, extraordinarios, y la regamos con nuestra existencia, Jesús fue maravilloso y Él puso en nosotros una necesidad de transformación. Lo último, somos una maravilla. Enfrentamos el problema de la existencia, y que todos tienen de eso aquí, de la existencia. ¿Yeah? ¿Cuántos de ustedes no hacen tonterías? Incluyéndome a mí. ¿Cuántos de ustedes no son parte de estas verdades? Yo creo que todos somos parte de estas verdades. Yo creo que todos somos parte de estas verdades. Amén. So we have to fix it then. Amén. Y el Señor dice aquí, en Romanos capítulo 12 y los versos 1 y 2, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, solamente eso, la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se moldeen al mundo actual. No dejen que la existencia actual, el mundo, las formas de vivir y de actuar, de lo que el mundo hace, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para volver a parecernos. Teníamos forma, transformar es formar otra vez.
Pero eso se hace es limpiando la mente, transformando mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La vida hermosa, la vida preciosa, se puede restaurar por la transformación del poder del Dios omnipotente. Es la única forma, dice San Pablo. Hay que transformar, hay que dar una nueva forma. La palabra de Dios es el único recurso, hermanos. El psicólogo no lo va a lograr. La cárcel no lo va a lograr. Los problemas, dicen algunos, bueno, deja que aprenda con los problemas. Los problemas no son buenos maestros tampoco. Si los problemas fueran buenos maestros, anduvieran buscando maestros que lleven muchos problemas. No. Los problemas no son buen maestro. El único maestro bueno es la palabra de Dios. Es volver, es ser renovado, dejar que la palabra de Dios limpie nuestras mentes. ¿Por qué se andan enfermando las gentes hoy? Es porque se juntan con enfermos. ¿Por qué nuestra mente no tiene esa belleza que tenemos? Es porque estamos en contacto más de las cosas feas y horrorosas del mundo que las maravillas y la gloria de un Dios todopoderoso. La balanza se está yendo para el otro lado, eso es lo que pasa. Pero cuando seamos más llenos, más entregados, más buscadores, más lectores, más pensadores en las cosas divinas, en las cosas preciosas, en las cosas amables, en las cosas benditas de un Dios todopoderoso que todo lo hace para honra y gloria de su Padre que está en el reino de los cielos. Entregó la vida. Jesús no vino a entregar la vida por cualquier cosa ni por lo peor, porque muchas veces pensamos que es por lo peor. No, somos una maravilla. Lo que pasa que lo feo y lo horrible que sale de usted y de mí no es el propósito de Dios, es la de conexión con Dios. Y Dios quiere que esa maravilla, esa gloria, eso precioso, como el rostro sonriente de un niño maravilloso y amable, esté en su sentimiento. Dios lo puso en usted y Él vino para rescatar eso con su propia vida en la cruz del Calvario. Usted es el único que puede dejar que Dios rescate eso. Es viniendo a los pies del Señor para que sus conversaciones, su forma de ser, es imposible lograrlo. Yo oigo gentes que no vienen a la iglesia porque o algunos porque tienen problemas y quieren resolver el problema para venir a la iglesia. No, aquí es que se resuelven los problemas. El único que puede cambiar, el único que puede transformar es el Dios Todopoderoso, porque Él sabe cada movimiento, cada partícula, cada célula, cada átomo de nuestras vidas, y solamente Él puede controlarlo. Con Dios controlando nuestras vidas, obedeciendo a la palabra de Dios, solamente así habrá belleza en su vida, únicamente así. No hay otra manera. Ustedes saben que por la mente de ustedes pasan barbaridades.
mentiras, odios, desconsuelos, dudas, incomprensiones, inseguridades. Nada de eso Dios lo puso en el ser humano. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo puros y santos. Amén. Fue la presencia del enemigo y la desobediencia a la palabra de Dios. Ese niño que se ríe hoy con usted y que a un día a lo mejor se va hasta sin decirle adiós. O ese niño que usted mamantaba y se sonreía con él, aunque la llenara de lo que la llenara. ¿Para qué darle la vuelta? Poops on top of you. La ensuciaba. You know. Y usted con la pupusa, mira, ya hizo pupú. Hoy, who knows? Dios quiere que nosotros estemos cerca de su presencia, unidos a Él, para que eso negativo que llega a nuestras vidas sea controlada por el poder de Dios, y nosotros, en lugar de echar un chispazo que quema todo, podamos dar luz para honra y gloria a su nombre.